Buenos días, buenas noches, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal, Cristo Jesús el Todo. Me gozo nuevamente en la presencia del Señor de poder estar con ustedes compartiéndole un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje que traiga a su corazón paz y pueda usted poder meditar en la palabra del Señor. Vamos a dar inicio con una palabra, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, oh Dios, te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres digno, tú eres majestuoso, oh Dios. Señor, en tus manos ponemos este día para que tú obres, Señor, con tu Espíritu Santo, para que tú nos enseñes, Señor, para que tú nos redarguyes, para que nos corrijas, Señor, si en algo estamos mal, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, que sea redarguyéndonos, cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, Señor. Sé tú hablando hoy a nuestro corazón, Señor, y pon ese carbón encendido en mi boca, Señor, y que hable solamente tu hermosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a dar inicio en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Iniciamos la lectura. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 12, 5. Dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Bueno, el día de hoy traemos esta palabra de parte del Señor. Ahorita por la mañana estaba leyéndola y meditándola. Y me llamaba mucho la atención este versículo que dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Fíjense lo que dice la palabra. Así nosotros, siendo muchos, si nosotros nos ponemos a ver o podemos empezar a ver a las personas, los trabajos, y vemos los objetos, todos tenemos diferentes maneras de pensar. Algunos su profesión es maestro, otros doctores, otros a lo mejor son cajeras de un supermercado, a lo mejor otras personas, pero todos en diferentes áreas. Y son muchas las personas y tantas personas con diferente manera de vestir, con diferente manera de andar, con tantas diferentes maneras de vivir. Algunos creen que lo que hacen es bueno, otros pues creemos que no somos buenos, por eso buscamos la perfección en Cristo. Algunos dicen que no hay un Dios, ¿verdad? Incluso espiritualmente, pues existen las religiones. Los que estamos en Cristo sabemos que no hay religión, sino una relación continua con el Espíritu Santo, con nuestro Dios, que el Espíritu Santo viene siendo nuestro consolador y el que nos redarguye, el que nos confronta, el que nos corrige, el que nos enseña, el que nos muestra. Pero ¿cuántas personas no piensan diferente? Y hay personas, incluso los ateos, que dicen que no existe Dios. Hay personas que creen que Dios está detrás de una imagen. Hay personas que dicen que hay diferentes dioses, que hay el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios... Entonces, realmente vivimos en un mundo donde somos muchos, pero todos con diferentes formas de pensar, con diferentes maneras de vivir, con diferentes formas de vestir. Pero me llamaba mucho la atención que dice nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, el que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. Todo el que ha hecho su oración de fe diciendo: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Todo el que ha hecho esa oración, o sea, todos nosotros somos muchos. Dice la palabra, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús.
Cuando llegamos a Cristo, ya no hay manera de vestir, ya no hay a qué te dedicas tú, ya no hay en qué trabajas tú, ya no hay tienes dinero, no hay dinero. Somos un mismo cuerpo, todos pertenecemos a Cristo. A lo mejor tu hermano está flaco, tu otra hermana está gorda, a lo mejor tú estás pues más o menos y dices, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo. Todo el que hemos hecho la oración de fe, hemos sido hechos hijos de Dios, el cual somos miembros de Él. Pero dice la palabra de Dios que todos somos miembros los unos de los otros. Y usted podrá decirme, hermana, a veces es difícil poder entender a mi hermano, porque a veces me hace caras, a veces yo siento rechazo, a veces no entiendo el por qué el comportamiento de mi hermano, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero acuérdense que estamos en el cambio, estamos en el proceso. A lo mejor la lucha de tu hermano es el vestir bien, a lo mejor la lucha de tu hermana es el saludar. A lo mejor ella batalla con eso porque en su casa cuando estaban chicos no lo vivió, o a ella se lo enseñaron de diferente manera, de que no puede saludar a desconocidos. Nosotros no sabemos la profundidad detrás de las acciones de las personas, pero todos llegamos a Cristo por un cambio. Y dice la palabra del Señor de manera que teniendo diferentes dones, todos servimos en diferente manera, en diferentes áreas. Dios nos ha dado dones y a todos nos ha dado dones diferentes. A lo mejor tú tienes el don del servicio, de estar en una puerta y recibir a las personas porque Dios te ha dado la gracia y te ha dado el don de tener una buena imagen, de tener una buena presencia, una sonrisa, que al miembro que viene destruido ingresando por esa puerta viene totalmente destruido, y a lo mejor tu sonrisa con tu Dios te bendiga, lo va a bendecir y le va a traer le va a cambiar su situación que él está viviendo. A lo mejor por el momento, porque el único que cambia situaciones pues es el Señor, ¿verdad? Entonces, todos hemos sido repartidos con dones espirituales. El día de hoy yo traigo esta palabra para decirte que no te sientas menos, que si aún tú estás escudriñando la escritura y tú te sientes chiquito, de que dices, no, ¿sabes qué? No, siento que me falta mucho. Sí, a todos nos falta. Yo también el día de hoy estoy aquí predicándote esta palabra, dándote aliento, animándote. También, pues, que algo me llegue a mí, ¿verdad? Porque yo también estoy buscando la perfección en Cristo Jesús y constantemente pido sabiduría, constantemente pido revelación, porque incluso hay cosas que no las entiendo. Pero aquí este libro a los Romanos nos llama y nos habla ¿cuáles son nuestros deberes cristianos? Muchas veces tenemos comportamientos que no son cristianos, pero ¿qué es lo que yo como cristiana debo de hacer? Dice la palabra de Dios que al que se le ha dado servicio, que sirva, que al que se le ha dado el don de la profecía, que profetice, que al que se le ha dado el don de la exhortación, que exhorte, que al que le ha dado el don de la enseñanza, que enseñe. Nosotros tenemos que pedir dirección a Dios y pedirle a Dios que nos muestre. Fíjense la palabra de Dios en el libro de Mateo 3 nos habla donde Jesucristo iba hacia el bautismo, y dice la palabra del Señor en el Mateo 3:14, dice: mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesucristo iba hacia al bautismo, y pues imagínense, el Señor siendo Dios se despojó de a sí mismo y vino y se hizo carne por amor a nosotros. Y le decía a Juan el Bautista que se le oponía, que decía, yo necesito que tú me bautices a mí. Pero fíjense, el Señor siendo Dios se sujetó a lo que estaba escrito. Incluso le dice Jesús, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Y dice que después vino el bautismo de Jesucristo, pero Jesucristo también se sujetó a una ley que había del bautismo, que tenía que ser bajado a las aguas, ¿verdad? Y él mismo le dice, para que cumplamos toda justicia, todo lo que se ha escrito, ¿verdad? Para que se nos tome en cuenta, ¿verdad? No voy a hacer lo que yo quiero. Si usted ha sido Juan el Bautista, perdón, había sido escogido para el bautismo. Y no porque vino Jesús dijo, no, hazte a un lado, yo tengo que bautizar ahora. Sí, Jesucristo. Juan el Bautista decía que él no era digno de desatar las cuerdas del calzado de sus pies, ¿verdad? Que él no era digno. Mas sin embargo, a él se le dio ese don, a él se le entregó esa orden, a él se le entregó es lo que él tenía que hacer, es lo que Dios le había entregado y lo que le había puesto a hacer. Y él tenía que obedecer lo que Dios le había puesto a hacer. A lo mejor a ti el día de hoy te tiene sirviendo en la iglesia, limpiando, pero es lo que Dios te ha puesto a hacer en este tiempo y nosotros no podemos renegar de Dios, sino que dice la palabra de Dios que son nuestros deberes como cristianos, que conforme a nuestros dones se nos ha dado, es conforme a lo que nosotros tenemos que hacer. No puedo ir yo diciendo, no, hoy me voy a poner a predicar si no tengo el don de la predicación. A lo mejor mi don es el del servicio, a lo mejor mi don es el de la alabanza, a lo mejor yo sé tocar instrumentos, canto bonito, y ese es el don que Dios te ha dado para ti, ¿verdad? Y no podemos estar haciendo, sino que dice que los unos o los otros, e incluso apoyarnos mutuamente, hermano, animándonos, no desanimándonos. ¿Cuántos? Yo he escuchado muchos, pues no muchos, ¿verdad? Pero sí he escuchado en varias ocasiones que hay personas que se apartan de Dios, se salen del camino por estar viendo a los hermanos. Todos son miembros de un mismo cuerpo y como iniciamos al inicio, todos con diferente manera de pensar, todos con manera diferente de vestir, todos con diferente objetivo. Algunos a lo mejor están porque hay una enfermedad, hay un problema en casa, pero otros ya están ahí por amor, ¿verdad? Pero todos llevamos con el propósito de que que busquemos y hallemos al Señor. Entonces, yo veía cómo Juan, él decía, yo no puedo, ¿verdad? ¿Cómo es que a ti, Señor, yo voy a bautizarte? No, y Jesús le dijo, no, sí, tú lo tienes que hacer porque eso es lo que a ti se te mandó a hacer y es para que nosotros cumplamos, ¿verdad? Con lo que está escrito. Entonces, nosotros como comunidad, como iglesia, como un solo cuerpo de Cristo, tenemos que animarnos unos a otros, hermanos. Tenemos que motivarnos, tenemos que buscar de la presencia de Dios. Necesitamos buscar a Dios y encontrarlo, tener una verdadera relación y comunión con Dios para que Él nos pueda mostrar nuestros dones, nuestros talentos y nosotros podamos servirle y podamos honrarle en el área que Él nos ha mandado, ¿verdad? Muchas veces hay personas que dicen, a mí me ha tocado escuchar de que no, ese hermano le canta para Dios, porque voz no tiene. Pues gloria a Dios, a lo mejor él tiene ese llamado y a lo mejor a ti no te gusta el canto del hermano porque no canta tan bien, pero es el llamado que Dios le ha dado. A lo mejor no tiene esa voz angelical como la que el mundo escucha, ¿verdad? Pero para Dios es tremenda porque Él lo está haciendo de corazón, Él lo está haciendo para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros. Entonces, es bien hermoso cuando nosotros hacemos las cosas para Dios y nos animamos al uno para el otro. Dice la palabra que Dios es amor y que tenemos que amar a nuestro prójimo sin ver sus defectos. En la iglesia hay ex prostitutas, en la iglesia hay ex asesinos, en la iglesia hay ex rateros, en la iglesia hay ex drogadictos, en la iglesia hay ex golpeadores. Y digo ex golpeadores porque Cristo ya obró en ellos y Cristo está perfeccionando la obra y Cristo está haciendo cosas grandes y maravillosas con la iglesia. Pero cuando nosotros buscamos de Dios,
No vamos a encontrar una iglesia perfecta, hermanos, pero si buscamos la perfección en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que Él, fíjense lo que dice, pagad, fíjense lo que nos dice aquí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios ha puesto orden, porque Él es un Dios de orden, Él es un Dios de autoridad, y Él ha dado autoridad para que nosotros obedezcamos. Imagínense, vemos un letrero y no obedecemos al letrero. ¿Usted cree que podemos obedecer a Dios? Claro que no. Nosotros tenemos que caminar como hijos de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y dice la palabra de Dios que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y tenemos que acordarnos también que el Señor, fíjense lo que dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 9, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si no la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito sea, a mí me ha sido encomendado. O sea, fíjense para quién fue dada la palabra de Dios, y nosotros como creyentes, ¿cuáles son nuestros deberes? ¿Qué es lo que debemos de ser? Nosotros tenemos que ser: pagad a todo lo que debéis, al que tributo del tributo, y al que impuesto, y al que respeto, y al que honra. Nosotros tenemos que caminar en luz. Nosotros no podemos, dice la palabra del Señor aquí mismo, que no proveáis para los deseos de la carne. No mires a tu hermano hacerlo menos por cómo él sirve al Señor. No mires a tu hermano, incluso si él aún está luchando con sus propios, que batalla para leer la Biblia, que batalla para orar, que batalla para ir a la iglesia. No los juzguemos, al contrario, animémonos unos a otros, porque somos miembros de un mismo cuerpo, apoyándonos los unos a los otros. Amén. Y hoy, este día, en esta hora, yo vengo a orar por ti, para pedirle al Espíritu Santo que sea dándonos dirección. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, en tus manos pongo esta hermosa palabra, Señor, y pongo, Señor, te pido, Señor, que la pongas por obra en la persona que el día de hoy está escuchando este servicio. Señor, tú conoces los corazones, Señor. Tuyo es todo el reino y todo es tuyo, Señor. Dice la palabra de Dios que la tierra es estrado de tus pies, Señor. Señor, tú conoces todas las cosas, Padre, y tú conoces el corazón de la persona que el día de hoy está pasando por una situación. Señor, yo no sé si la persona que está escuchando esta palabra el día de hoy está triste, está angustiada, se siente mal, pero hoy, Señor, yo te pido, Señor, que tú seas con ella, Señor. Señor, que lo que tú nos has dado, Señor, no lo usemos para hacer sentir mal al prójimo, Señor, sino que entendamos esta palabra que nos has dado, que somos miembros de un mismo cuerpo, Señor. No es por nuestros dones, no es por nuestro talento, Señor, no es por lo que nosotros creemos, sino por tu gracia y tu misericordia, Dios. Señor,
Padre bendito, en esta mañana, Señor, oro por esta vida, Señor, oro por las vidas, Señor, para que quites toda tristeza, toda amargura, Señor. Si alguien en la iglesia los hirió, los dañó, Señor, te pido te pido perdón hoy en esta hora. Si tú has sido herido, dañado, te pido perdón, porque a veces nosotros en la iglesia estamos pasando, todos tenemos guerras, todos tenemos, eso no es excusa para nosotros haberte tratado mal, pero a veces sin darnos cuenta el cuerpo reacciona de una manera que no le agrada a Dios y por esa reacción tú fuiste herida. Pero hoy en el nombre de Jesús te pido perdón y te pido que vuelvas al camino del Señor, que andes como hijos. Somos hijos de un mismo cuerpo todos y todos pertenecemos al Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oro también, Señor, para que nos des dirección, para que nos ayudes, Señor, a dar honra al que honra merece, a pagar tributo al que el tributo, Señor. Ayúdanos a vivir en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a someternos a las autoridades, a las leyes, Señor, siempre y cuando sean para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que entendamos la iglesia, podamos entender que todos somos miembros de un mismo cuerpo y que todos nos necesitamos los unos a los otros, porque de qué le sirve si hay pastor pero no hay iglesia, Señor. Todos somos necesitados, nos necesitamos unos a otros, pero al que principalmente necesitamos es a tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.